buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera mesa redonda que hemos llevado este mes. Empezamos con Canal Roya, seguimos con las energías renovables de Teruel y terminamos con un tema súper candente desde hace muchos años, que es todo lo que tiene que ver con el pantano, con la ampliación del pantano de Yesa. ¿Vale? Muchas gracias a todos los ponentes, ahora les voy a dar la palabra. Muchas gracias a todos vosotros por venir, es un placer veros a todos y recordar que lo vamos a grabar por internet y lo tendremos disponible para todos los que quieran ver en el canal del YouTube del museo. ¿Vale? En el canal YouTube, si alguno se ha quedado con las ganas de volverlo a ver, lo puede repetir a ver, pero puede decírselo a sus amigos, sus amistades, que lo puede ver ahí. Hay muchas otras vídeos interesantes. Yo recomiendo sobre todo el de Canal Roya, que fue muy intenso, para poderlo ver. Y ya no me enrollo más. Yo voy a dar la palabra a Olga Conde, de ANSAR, que es la que va a llevar un poco toda esta mesa. Muchas gracias, Olga. Hola. Son todos tuyos. Bueno, pues, en primer lugar, agradecer a los organizadores y los que han permitido que se haga esto aquí, a la Asociación del Museo de Ciencias Naturales y a la Asociación Río Aragón. Y bueno, pues yo, como os han dicho, soy Olga Conde, pertenezco a la Asociación Naturalista de Aragón y también pues soy socia de la Fundación Nueva Cultura del Agua, desde sus orígenes, que es desde donde también se ha estado pues, participando y apoyando a los afectados y también contribuyendo a los estudios de este polémico embalse, ¿no? Ayer decíamos que un día como ayer, hace 22 años, se ponía la primera piedra de este recrecimiento, de este anunciado recrecimiento de Yesa por el entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. Y bueno, pues en aquel momento esta obra hidráulica en el río Aragón se justificaba por una demanda que se planteaba desde los regantes de las Bardenas y de Cinco Villas. Y también, bueno, pues se planteaba que de un embalse que había sido inaugurado en el 60, que tenía una capacidad de 447 hectómetros cúbicos, se pasaba a un vaso de 1.070 hectómetros cúbicos y duplicaba la superficie inundada. Y todo eso, pues eso, con una justificación de regadíos e incluso se planteaba que eso iba a abastecer de agua potable a Zaragoza y a Navarra. Se hizo impresionante del agua del Pirineo que iba a llegar a la ciudad y que se repartía con una foto donde se veía allí la Plaza del Pilar y el agua que nos venía desde el río Aragón. Bueno, pues desde entonces, desde los inicios, desde las poblaciones afectadas, se constituyó una plataforma y realmente empezaron a hacer una protesta también respaldada por colectivos ecologistas por todo lo que eso suponía de afección fundamentalmente a las poblaciones afectadas, aparte de otros aspectos ecológicos, pues era la afección que eso ponía a suponer para las poblaciones, ¿no? Y durante, que han sido 22 años, ¿no? Pues ha habido cantidad de estudios, de contencios administrativos, de querellas contra antiguos cargos del Ministerio de Medio Ambiente, denuncias, pero sobre todo lo que llevamos ya muchos años hablando es sobre la seguridad del espacio donde se sitúa este embalse, ¿no? Ya hace 20 años, Antonio Casas, que es doctor en geología y profesor de la Universidad de Zaragoza, ya empezó a alertar del peligro que había sobre la ubicación en que se situaba este embalse y lo que iba a suponer este crecimiento. Ya decía en aquel momento, una superficie muy inestable y en movimiento constante, que para complicarlo todo se asienta sobre una falla cuyo último gran sismo data de 1923. O sea que ya se sabía en qué situación estaba. Y he recogido así una nota del jefe del pantano original, que era René Petit, en 1983, ya hizo unas declaraciones en que decía que la situación de Yesa me daría mucho miedo.
en referencia a las pocas adecuadas condiciones del terreno, que ya dio problemas serios en su construcción original. Y dijo, ten en cuenta que al ampliar el volumen aumentan considerablemente las posibilidades de un fallo geológico. Si ahora existe una presión de 10 kilos por centímetro cuadrado, con esa ampliación puede bajarse a 20. ¿Quién va a garantizar la seguridad de tal obra? Esto ya se dijo en 1983 por el propio ingeniero jefe del antiguo embalse, ¿no? Y bueno, pues estos problemas de seguridad se han ido manteniendo durante el tiempo y frente a esos problemas de seguridad, esos deslizamientos que se han ido constatando durante años, pues, se ha ido como decir, bueno, pues ante la falta de seguridad vamos a ver de qué manera conseguimos reforzar. O sea, en ningún momento es plantearse si tiene sentido seguir con este recrecimiento, sabiendo todos los informes científicos que existen, sino siempre, pues, adelante, ¿no? Y en relación a eso, en septiembre de 2022, sobre esto se nos va a hablar, salió a la luz un informe que fue encargado al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España por el propio MITECO. O sea, con la idea de que, bueno, había tantos informes ya que era necesario, pues, hacer un nuevo estudio que hiciera un diagnóstico final, ¿no? Sobre el tema. Y bueno, pues la cuestión es que el resultado no es que haya sido muy atractivo, porque termina con esta frase. Resulta muy difícil demostrar que las condiciones actuales quedan por encima de un factor de seguridad aceptable. En esa situación estamos y, sin embargo, seguimos invirtiendo dinero de 113 millones de euros con el que se adjudicó la obra. Ahora ya pues estamos alcanzando unos 500 millones y sigue planteándose, pues, de qué manera continuar. Entonces, bueno, pues para eso estamos aquí, porque realmente este embalse, a pesar, además de todo esto, pues pone en peligro, como sabemos, a las poblaciones, no solamente a las que están más próximas de Sangüesa, sino además qué sentido tiene empeñarse en una obra donde hay tantos informes que plantean la irracionalidad de la misma, ¿no? Y bueno, pues yo voy a presentar a las personas que nos van a hablar de todo esto, que por un lado está César González Cebollada, que es profesor titular hidráulica de la Universidad de Zaragoza, que trabaja en la Escuela Politécnica Superior de Huesca y tiene 24 años en docencia en investigación de ingeniería hidráulica, y que también realizó para la Asociación Río Aragón un informe sobre el impacto del muro de seguridad de Sigüés. Si habéis pasado por Sigüés, veis cómo está rodeado de un muro de cemento que parece que estás allí metido en un búnker, o sea, algo espeluznante, ¿no? Después nos hablará Miguel y Víctor, Miguel Solana y Víctor Iguacel, que bueno, son vecinos de Artieda. Bueno, Miguel es el presidente de la Asociación Río Aragón. Y bueno, pues por un lado, pues diríamos como que son dos caras, que dicen ellos. Miguel empezó esta lucha desde hace más de 30 años y dio los primeros pasos en esos momentos donde, bueno, no tenían muchos conocimientos de lo que esto podía suponer y empezaron a buscar ayudas en distinta gente, pues en Emilio Gastón, en Pedro Arrojo, en diferente gente que pudiesen asesorar sobre cómo abordar esta problemática que veían que se les veía encima. Y bueno, han estado luchando incansablemente, pues, y persistentemente, para intentar demostrar la irracionalidad de esta obra, pero a su vez en esos mismos momentos pues estaba Víctor, que acompañaba las manifestaciones a las personas de aquellos años, iba todavía en el carrito de niño acompañando a toda la gente que luchaba en el territorio y que, bueno, pues de ese acompañar aprendió la importancia de luchar en defensa del territorio y sobre todo cuando ves una obra tan irracional y una propuesta tan irracional. Entonces, ambos, pues bueno, estudiaron, Miguel fue profesor de matemáticas, estuvo en diferentes lugares y luego pues ha vuelto a Artieda. Y de la misma manera, Víctor también salió y ha vuelto otra vez a su pueblo
y desde allí con la vocación de quererse quedar allí y emprender negocios desde el cooperativismo para asentarse en la zona, ¿no? Entonces, bueno, pues dos personas que viven allí y que desde momentos diferentes, pues creen que sirve para algo y sobre todo en casos como este, ¿no? Pero sobre todo estamos aquí como para intentar conocer por qué cuando vimos a veces en los periódicos, pues las nuevas grietas que se ven en Yesa, saber muy bien qué hay detrás de todo eso y si tiene sentido mantener todavía esta obra y más en una situación de cambio climático como la que nos encontramos, con la disminución de caudales, con lo que sabemos que van a existir y por mucho que tengamos, como dice Pedro Arrojo, un monedero más grande, no de esa manera podemos tener más agua, porque si no hay agua, pues es absurdo generar espacios para llenarlos más, ¿no? Pero bueno, aquí estamos un poco para intentar reflexionar colectivamente y aprender un poco de la gente que ha estado luchando desde el primer momento. Gracias a todo el mundo por venir aquí a compartir esta tarde de viernes de reflexión colectiva. Hola, buenas tardes. Con permiso me voy a poner aquí, que me gusta más estar de pie y trataré de señalar con este puntero, a ver si soy capaz de manejar tanta tecnología con las dos manos. Bien, pues tengo que ser rápido porque tenía preparado 25, minutos, media hora y me han dicho que acorte, entonces pasaré por encima de algunas cosas y las dejamos para el debate si hace falta. El título de estas palabras que voy a dirigirles es Los riesgos de Yesa. Intentaré huir de la imagen de alarmismo que a veces intencionadamente se trata de trasladar hacia las personas que hacemos preguntas que no tienen respuesta sobre cuestiones relacionadas con la seguridad. Así que, en la medida de las posibilidades, opinaré poco y, a cambio, trasladaré muchos datos y hechos constantes. Para centrarnos, para las personas más despistadas, este es el embalse de Yesa. El azul de dentro es el embalse antiguo y este sería el embalse recrecido. La expropiación sería mayor porque hay un resguardo en la expropiación. Tenemos aquí la presa principal de Yesa. En la cola del embalse, la localidad de Sigüés, que, bueno, vamos a hablar de ella enseguida porque es un punto muy controvertido de este proyecto. A la derecha, Jaca, aquí tenemos Artieda, Miano, Rueda, y aquí el río Aragón se une con el Irati. Tenemos la localidad de Sangüesa, que, como bien saben, es otro punto muy conflictivo. No solo él, que una hipotética rotura de este embalse pues tendría agua en Zaragoza hasta el tercer piso de algunas viviendas. Pero bueno, sería horas después del comienzo de la rotura, por lo menos habría alguna posibilidad de evacuación a una parte de la población. Dentro de esta introducción les quería mostrar este gráfico que representa la entrada de agua en el embalse de Yesa a lo largo de los últimos, ¿cuántos? Casi 50 años. Vemos una regresión, una recta de regresión, constatando lo que ya sabemos, que no es lo que vaya a venir, es que ya está aquí un descenso de los caudales de los ríos asociados, bueno, no solo al cambio climático, sino al cambio de los usos del suelo, a las temperaturas mayores, pues que hacen que esta obra en particular tenga una utilidad muy limitada para sus principales beneficiarios hipotéticos, que serían los honestos, honrados, gigantes de verdenas, contra los que no tengo nada malo que decir, pero que a ellos les están contando desde hace décadas pues que esto es un elemento redentor, un santo grial que les va a sacar de sus problemas, de todos ellos. De hecho, ahora se les está diciendo que como este año hay poca agua, porque si ya estuviera hecho el recrecimiento, pues que tendrían agua. Y eso es falso. Ahora mismo, si el recrecimiento estuviera hecho, estaría vacío, estaría almacenando aire.
Lo que dicen los números, al margen de las opiniones, de las filas y las fobias, lo que dicen los números, los cálculos, las predicciones basadas en aportaciones de ríos y en demandas, es que uno de cada 20 años, solamente uno de cada 20 años, los regantes de Bardenas podrían tener un aprovechamiento, digamos, notable de ese mayor almacenamiento que les podría proporcionar este embalse. Ni siquiera sería salvar una cosecha de no tenerla a tenerla, sino mejorar, poder regar con mayor abundancia, tener una mayor producción uno de cada 20 años. Con lo cual, el debate es honesto, decir, bueno, por este beneficio son necesarios todos estos costes, todos estos impactos ambientales, todos estos impactos socioeconómicos, todos estos riesgos de los que vamos a hablar ahora. Pues yo creo que el debate es menos honesto. Voy a presentarles 8 riesgos concretos frente a los cuales a fecha de hoy no hay respuesta por parte de los, no hay respuesta, no hay solución por parte de los promotores del proyecto. Entonces, ahora no los veo porque vamos a ir uno por uno desgranándolos muy brevemente. ¿Por qué suponen riesgos? Pues claro, es arriesgado, es un criterio subjetivo, todo es peligroso, ahora se puede caer este techo, ¿verdad? El riesgo cero no existe, pero bueno, podemos establecer unos criterios de seguridad, por ejemplo, podemos decir, perdón, ya me he equivocado, perdón, que si algo no cumple normativa de seguridad, se puede considerar un riesgo, que si algo, aun cumpliendo normativas de seguridad, no cumple recomendaciones técnicas y buenas prácticas en la ingeniería, es un riesgo. Si algo da la espalda o no hace bien los cálculos o la aplicación de modelos matemáticos, es un riesgo. Y que si no se aplica, y esto lo correspondo con todos los riesgos que he enumerado anteriormente, que ahora vamos a ver, si algo no respeta el principio jurídico de precaución que dice que la seguridad es lo primero, pues eso es un riesgo. Primero, el dique de Sigüés no tiene suficiente cota. Esta imagen no es mía, es de un artículo científico publicado por los promotores del proyecto de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en el cual podemos ver que la presa principal tiene cota 520 y el dique, el muro que le llaman de Sigüés, tiene cota 514,25. De manera que está desprotegido. Existen escenarios de avenida, y además es que nos los están dibujando, donde el pueblo queda inundado. Y es así, es así. Entonces, este riesgo, pues, bastante inaceptable, diría yo. ¿Qué se puede hacer? Poner el muro más alto, pero entonces el pueblo no lo vería con buenos ojos. Ya bastante tienen que aguantar con lo que les han hecho, que es esto. Este es de la cota 514,25 y, como decimos, es insuficiente. Aquí en la parte superior vemos en este gráfico cómo determinados escenarios de avenida combinados con avería de compuerta que la normativa obliga a estudiar, pues superan la cota del muro de Sigüés. La normativa también obliga a estudiar las ondas de avenida provocadas por un hipotético deslizamiento de ladera. Aquí tenemos una simulación académica para ilustrar esta idea. ¿Qué pasa? Pues que a la hora de estudiar este fenómeno, la velocidad de descenso de la ladera es determinante a la hora de que la ola sea mayor o menor. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que para cumplir el precepto legal de estudiar este fenómeno, se establece una velocidad de descenso muy pequeña en comparación con diversos accidentes sucedidos en el pasado a lo largo y ancho del planeta por este mismo fenómeno de deslizamiento de ladera en un embalse. Es un fenómeno típico, ahora enseguida veremos un poco la justificación de por qué pasa esto con tanta frecuencia. Claro, si la ladera cae despacito a 3,3 metros por segundo, que es la velocidad de caminar deprisa casi, pues es un descenso muy lento y hace una ola muy pequeña y ya está estudiado el problema. Quizá esa velocidad de descenso fuera mayor en caso de deslizamiento de ladera. Estábamos aquí. Tercero, los aliviaderos en túnel no son adecuados. Estos son los aliviaderos actuales de la presa actual de Yesa, que es una presa de hormigón,
que bajan verticalmente por un pozo y luego continúan por un túnel, unos pocos cientos de metros, hasta desaguar en el río Aragón. Este tipo de aliviaderos están bien para una presa de hormigón. Tienen el problema de que cuando el nivel crece por causa de una avenida, su capacidad de desaguar no crece. Es como una tubería. Si le aumentas, vamos a decirlo, la altura piezométrica, apenas aumenta el caudal. A diferencia de los vertederos, aliviaderos, rebosaderos en lámina libre, donde el aumento de nivel sí que se traduce en un aumento de caudal. Entonces son más seguros. Lo que dicen, que no lo digo yo he venido a decir pocas cosas, he venido a decir lo que dicen otros, es que un aliviadero en túnel requiere el complemento de otro en lámina libre cuando la presa es de materiales sueltos, de tierra, que es con lo que se está construyendo este recrecimiento. Esta es la cuestión. Si la presa es de materiales sueltos, esta regla es prácticamente absoluta. Bien, pues esto se está ignorando, con lo cual podemos decir objetivamente que es un riesgo que se está incorporando en este proyecto. Cuarto, el desplazamiento estacional de avenidas. La normativa permite discriminar entre las 4 estaciones del año las avenidas de proyecto y extremas que deben ser evacuadas sin ningún peligro por una presa. Entonces, en virtud de esa normativa, demasiados botones al final, en virtud de esa normativa, el proyecto establece que en otoño solo se puede llenar el embalse hasta cota 509 y en las otras 3 estaciones del año hasta cota 511. ¿Qué es el desplazamiento estacional de avenidas? Pues es un efecto del cambio climático, uno más, por el cual, yo creo que la expresión ya lo dice, esas avenidas de otoño se pueden dar, por ejemplo, en invierno y también en primavera. Con lo cual, si una avenida otoñal se desplaza al invierno y el embalse está lleno, entonces esta presa no puede soportar esa avenida y va a haber un problema serio de seguridad. Aquí vamos a saltar, que aquí he puesto mucha letra. Se ignora el recrudecimiento de las avenidas extremas, otro efecto del cambio climático. Mucha sequía, pero también cuando llueve, va a llover con más intensidad. Obliga a revisar las hidrológicas no solo de esta obra, sino de todas las presas. En muchos países y también en España se está revisando la seguridad en base a las nuevas avenidas, a los nuevos caudales punta más extremos, más violentos que vamos a encontrar. Nuevamente, en este proyecto no se contempla. Es que este proyecto tiene miles de páginas, planos, etcétera, pliegos. Si haces una búsqueda en todos los PDFs del término cambio climático, cero resultados. Simplemente se ignoran estos hechos. Claro, la normativa no obliga, porque la normativa es también previa a lo que ya sabemos del cambio climático. Estos picos pueden alcanzar valores de 37 y 40% más en estas avenidas y no se está contemplando. Esta consideración, fíjense ustedes quién la va a hacer, quién la hizo. El ingeniero de caminos Moisés Rubín de Célix Caballero, jefe del área de Madrid, del Ministerio. ¿Sí? A veces a los profesores universitarios que ni nos va ni nos viene y simplemente tratamos de decir las cosas como nos parece, ya se nos tacha pues de parciales, de que se nos presupone alguna ideología y que por tanto, bien, pues creo que ese perfil no es el de este caballero, que dijo que por las razones expuestas, ahora las vamos a ver, este proyecto, el que se está ejecutando ahora, no debe ser sometido a trámite de información pública ni procederse a su aprobación técnica. ¿Sí? Le puentearon, porque la administración es así, le puentearon de algún modo y el proyecto está en construcción. Pero este señor, por lo menos honradamente, quiso dejar por escrito en un informe lo que le parecía. ¿Qué le parecía? Pues que esta idea de coger y echar tierra encima de una presa de hormigón no era una buena idea. Y las nuevas cargas que iba a sufrir la presa de hormigón no sabemos qué efecto van a tener porque no está diseñada para esas cargas, para ese mapa de cargas nuevo. Y también que esta unión, que es muy delicada, el plinto, esta unión entre una presa y la otra, fíjense que si pierde la estanqueidad, pues el agua penetra en el cuerpo de la presa de tierra
y eso les aseguro que no es bueno. Bien, pues va a sufrir deformaciones diferentes en la parte central que en los extremos anclados a la ladera, y esas deformaciones pueden, bueno, pues generar tensiones, abrir vías de agua o algún tipo de rotura. Voy terminando. Y otra cosa que dijo que no les va a sonar nuevo es que la ladera derecha se halla completamente brechificada. Dicha alteración afecta en profundidad, sin duda, a una amplia zona de la misma. ¿Sí? No es un invento de nadie, no es algo que se diga con algún fin distinto de la seguridad de las personas afectadas por esta presa. Es algo que es indudable y que no se niega. Eso era de la ladera derecha, ahora hablaremos de ella enseguida, pero antes, perdón, vayamos a la ladera izquierda, donde se ubican estos aliviaderos, que en el proyecto modificado número 4, que ahora está en Madrid, pendiente de su aprobación técnica, se plantea que estos aliviaderos ya no son seguros en esta ubicación. Lo que se quería hacer era recrecerlos, digamos, tal como vemos aquí. Este sería el viejo, el que estamos viendo en la foto, y ahora se recrecerían. Pues ahora ya no son seguros en esta ubicación porque se está moviendo la ladera izquierda y está medido ese movimiento y hay que desplazarlos 52 metros en la directriz del túnel, es decir, hacer un nuevo túnel, cegar este otro y ubicar los aliviaderos a 52 metros. Bueno, o sea, en un punto no hay seguridad y a 52 metros, que no son muchos, resulta que la seguridad es absoluta. Y estos aliviaderos, pues, es cuestionable lo que, tal como se planteó este aliviadero, donde introduce otras novedades que dan cuenta nuevamente, pues, del grado de improvisación con el que se redactó el proyecto original y que ahora, pues, no se hace más que poner un parche tras otro. Mientras se cae por un lado, arreglamos el otro y se sigue cayendo por el otro lado. Y el problema más grave, este es el octavo y último y es el más grave, la ladera derecha, de la que voy a hablar poquito porque hablarán a continuación. Yo solo presentaré un poco el problema. Aquí tenemos la ladera derecha, esta urbanización ya no está, ha sido expropiada porque esta ladera está en movimiento, está en descenso, ¿sí? Permanentemente. ¿Sí? No ha parado de moverse desde hace mucho tiempo. Los hechos sobre este problema son los siguientes. Han originado sobrecostes muy elevados, severamente criticados por el Tribunal de Cuentas, que en su informe de fiscalización del 2018, al hablar de proyectos promovidos por la Administración Pública mal planteados, mal hechos, sin estudios preceptivos correctos, puso 7 ejemplos de proyectos de toda España, proyectos de obra pública, no embalses, 7 de todo tipo. Pues de los 7 que puso, 3 eran presas promovidas por la Confederación Hidrográfica del Ebro, que son La Loteta, Almudévar y Yesa. ¿Sí? Estos imprevistos, entre comillas, han provocado la expropiación de estas 103 viviendas, la activación del plan de emergencias en el año 2013 en sus escenarios 0 y 1. El 2 ya podría ser la evacuación. Las localidades más abajo de la presa. A fecha de hoy, la ladera sigue en movimiento y el factor de seguridad, que es un parámetro muy básico, muy fácil de entender, con un poquito de conocimientos técnicos, que nos dice si una ladera es más o menos estable, simplemente se está ignorando, porque es mejor ignorar que calcularla. Se está ignorando. Se está desvirtuando el factor de seguridad diciendo que no es aplicable a un caso tan complejo como este y otro tipo de excusas. Bien, bueno, se dificulta el acceso a la información, se ocultan informes y se propone, ahora hablarán de él, el método observacional. A la falta de cálculos o dando la espalda a los cálculos y a los hechos, el método observacional consiste en ir tirando a ver qué pasa. Eso es un poco para que nos entendamos, observando lo que pasa. Pero es un método que existe en la ingeniería civil, pero existe en procesos fácilmente reversibles. Dice, bueno, espera, no, que hay un problema, retrocedemos, ¿no?
Pero si tú estás vaciando el embalse y se empieza a caer la ladera, tú no puedes ni siquiera vaciar el embalse, porque necesita mucho tiempo de vaciado. Es decir, no es aplicable un método así. Es una debilidad inaceptable, diría. Última diapositiva. He planteado 8 riesgos. Los pongo encima de la mesa porque esto llegará a oídos de los técnicos promotores del proyecto. Y, no, pues, tendría que mirarse, ¿no? No se puede mirar hacia otro lado. ¿Qué soluciones veo yo que podrían tener estos 8 riesgos? Pues hay 4 a la izquierda de la diapositiva que se podrían solucionar bajando la cota del llenado, lo cual no sería nada traumático. Bajar, por ejemplo, 4 metros al llenado sería retirar 150 hectómetros cúbicos de capacidad, que pocas veces en la vida se iban a llenar, o sea que tampoco sería grave. Los problemas de la ladera derecha y de la izquierda, pues yo pongo entre interrogantes sin solución. Podría teóricamente conseguirse una estabilización e impermeabilización de esas laderas retirando material. Pues los promotores es lo que están intentando hacer, pero muchas voces, incluidas la de aquel jefe de área del Ministerio en Madrid, no piensan así. Así que, ahora sí, terminando, el método observacional no es una solución, no se puede plantear como una solución a los graves problemas de seguridad que tiene esta obra. Bajar la cota de llenado es una solución parcial y no es indigno abandonar un proyecto por seguridad, y eso, bueno, obviamente sería una solución a todos estos problemas. Nada más, muchas gracias. O sea, que habla Víctor, como hemos dicho, vecino de Artieda, y nos va a hablar del último informe que fue encargado por el MITECO y un poco cuáles son las propuestas que nos hace y hasta qué punto nos da vida. Que voy a hablar A ver, prueba ahora. Me siento aquí igual. Me siento aquí en el ordenador igual. Sí. No, que me siento aquí en el ordenador, digo, por ver las diapositivas. Puedes ver ahí, ¿no? Sí. Este micro está apagado ya. Vale. Listo. A ver si ahora funciona todo. Bueno, después de la presentación de César, ya veis que ni siquiera me apaño con las tecnologías y con el ordenador, con las cuestiones técnicas, la verdad que tampoco tanto, no tengo ningún tipo de formación específica técnica, ni en geología, ni en ingeniería, ni nada parecido, pero bueno, como decía Olga antes, pues al final llevamos mucho tiempo en esto y casi por fuerza pues hemos ido aprendiendo un poco. En este caso voy a presentar el dictamen del que ha hablado Olga y del que ha hablado César también. Como veis en esta diapositiva, está fijado en abril del 21, aunque lo conocimos en el verano pasado, en julio del 22. Ahora os voy a contar.
Por poner un poco en contexto de dónde viene este dictamen, y lo comentaba también, viene, o bueno, estuvo encargado por el MITECO, por el Ministerio, con el objetivo de poner un poco de paz, podríamos decir, entre la guerra de informes o la discusión técnica que se estaba dando entre varios expertos, a los que diversas instituciones les estaban encargando estudios al respecto, además de la propia Confederación Hidrográfica, que estaba estudiando los desdoblamientos que comenzaron en 2013, pues el Gobierno de Navarra encargó un estudio, el Ayuntamiento de Sangüesa encargó otro, las asociaciones de afectados al reconocimiento de IESA también, y ante toda esta sucesión de informes, finalmente el MITECO es que decide encargar un informe que pensaba hacer una retrospectiva de todo el estudio en relación a la ladera, exclusivamente a la ladera derecha de Illesa, y tratar con eso de dar fin o poner un punto final al debate técnico y tomar decisiones en base a esto. Este informe tenía fecha de publicación o tiene fecha de publicación en 2021, pese a que el Gobierno de Navarra o se supone el Gobierno de Navarra y a través del Ministerio parece que nadie tenía el informe, hasta que finalmente en julio del año pasado tuvimos acceso a él por el portal de transparencia y comenzamos a analizarlo, a estudiarlo, y un poco esta presentación que estamos haciendo hoy aquí, que hicimos también en la zona aguas abajo del embalse, en Sangüesa, la zona principalmente afectada por los problemas de seguridad, pues un extracto de lo que aparece en este informe, ¿no? Empezando por el principio, bueno, no soy tampoco tan bueno como César haciendo presentaciones, desgraciadamente. Todo lo que vais a ver en la presentación que he preparado, no he escrito yo absolutamente nada, y lo único que he escrito está en rojo. Todo lo que aparece en negro son extractos literales, capturas de pantalla del propio informe. Va a haber mucho texto, pero bueno, lo voy a ir desgranando un poco para que no se haga pesado. Y bueno, me parece que de esta manera también quedaba bastante más fidedigno la información que yo pueda transmitir de este informe, ¿no? Entonces, pues por un lado, esta es parte de la orden en la que se adjudica el dictamen, este informe al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en las que bueno, se recalca que el ente que tiene que elaborarlo debe de ser independiente. Y para empezar, en la primera página del informe ya vemos que, esto es solo un ejemplo, el director del trabajo es José Polimón López, que con una simple búsqueda en Google ya se ve en su LinkedIn, además de ser ahora presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas, pues también ha sido director en el pasado técnico de Dragados S.A., director general de ACS, que son algunas de las empresas constructoras. O sea, si lo que demandaba en esta orden de justificación de independencia, pues simplemente el director ya es bastante cuestionable que lo sea, ¿no? Más allá de eso, ya veremos que, pese a todo, o con todo y con eso, los resultados de este dictamen pues parece que no son excesivamente favorables a lo que se plantea, a la obra de recrecimiento o al estado de seguridad de las laderas. Por explicar en qué consiste el documento, tiene 637 páginas, por eso es complejo resumen, para hacerlo lo mejor posible. Está compuesto por 12 capítulos y 4 anejos. Estos son los 12 capítulos y me voy a centrar exclusivamente en los últimos 5 capítulos. Empezando por el resumen y las conclusiones. Como ya decía Olga, las conclusiones no son nada concluyentes, y a lo que venía este informe era poner de alguna manera certezas encima de la mesa en relación a la seguridad de la ladera. Como os digo, tanto esta captura de pantalla como todas las demás son copias literales del informe. He resaltado en este caso algunas palabras. En las conclusiones aparece, en la primera, resulta muy difícil demostrar que las condiciones actuales quedan por encima de un factor de seguridad, lo que decía César. La gran cantidad de incógnitas presentes en este caso hacen poco fiable cualquier cálculo o modelización para obtener un coeficiente de seguridad. Creemos que el coeficiente de seguridad de la ladera es claramente
superior a 1, pero la única comprobación posible se basa en el método observacional, justo lo que decía César, parece confirmado que los levantamientos del extremo derecho de la presa están asociados a empujes de la ladera. Cabe esperar que su penetración hacia el interior del flis sea muy escasa. Parece claro que no es de temer ningún deslizamiento rápido, lo que decía César, y catastrófico. Y por todo lo anterior, y esta es la conclusión final, que prestando atención a las recomendaciones del H, la ladera tiene estabilidad suficiente para poner en servicio las presas adyacentes a la misma. ¿Qué ha quedado de estas conclusiones en los titulares de la prensa? El dictamen del Colegio de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos considera que hay estabilidad suficiente para poner en servicio la nueva presa. Ya veis que simplemente, leyendo literalmente las conclusiones, que de las 637 páginas son 4 párrafos, ya queda muy entredicho este titular, ¿no? Yendo un poco más adelante en el contenido del dictamen, se comienza analizando los anteriores, los cálculos de estabilidad de la ladera de informes anteriores y comienza como estos últimos capítulos, que ya son los más, ¿no?, los que aventuran qué es lo que puede pasar con la puesta en servicio del enriquecimiento de IESA y cuáles son las medidas correctivas a tomar, comienzan con este párrafo. Dado el tiempo necesario para aclarar todos esos puntos sobre los que no hay seguridad, deben estudiarse otras formas de avanzar, ¿no? O sea, ya el informe parte del imperativo de que, como sería muy costoso, tanto económicamente como en tiempo, aclarar o despejar todas las dudas sobre la seguridad de la ladera, deben estudiarse otras formas de avanzar. También continúan con una estimación del comportamiento de la ladera una vez que se ponga en servicio la obra, y este párrafo también es muy, muy aclaratorio. Dice, dado que no se puede trabajar sobre el concepto de factor de seguridad, es lo que decía César, es necesario disponer, y esto también es importante, vamos a volver luego a esto, disponer de umbrales de alerta para las magnitudes de control. Esta es evidentemente una labor de especialistas y solo podrán establecerse estos umbrales después de un periodo bastante prolongado de auscultación en el que se hayan alcanzado situaciones cuasi extremas en cuanto a precipitaciones, ¿vale? Esto es importante y vamos a volver luego. Otra captura del informe. Se parte de la base de que en los procesos iniciales de embalse y desembalse no se va a producir ninguna situación anormal que pueda requerir algún tipo de intervención. En las fases posteriores es improbable que se produzcan movimientos significativos y en caso de que se den estas condiciones que son improbables, siempre dará tiempo a tomar medidas de seguridad tanto en las presas como respecto a los bienes materiales y humanos, que es lo que decía César también, de que en unas horas el agua llegaría a una tercera planta en Zaragoza, en Sangüesa. Creo que las estimaciones dicen que 20 minutos, ¿no? Lo que hace 20 minutos, lo que hace prácticamente inviable una evacuación por muy monitorizada que tengas la ladera. Muy interesante y está bastante enfocado este estudio sobre la seguridad de la ladera derecha en el posible levantamiento de las presas que puede conllevar esta ladera. Esto, para que se entienda, la morfología interna de la ladera tiene una forma asemejable al cazo de una cucharilla. Entonces, cuando la parte alta, que es la que principalmente se está deslizando, cae hacia abajo, la parte baja levanta hacia arriba. Esto en el deslizamiento que comenzó en 2013 y por el que se rompió la ladera ya se constató que la ladera, uno de los movimientos que tiene globales es este, y provocó el levantamiento de la presa anterior, de la presa vieja de hormigón, de varios centímetros. De esto nos enteramos, como siempre, varios meses a posteriori, y en este momento en el que la Che lo sabía pero todavía no lo había hecho público, es cuando hemos sido conocedores de que hubo un mayor riesgo de una catástrofe, ¿no? Porque si se levanta el estribo de la presa, si la presa se desprende del suelo o el propio suelo se levanta, corre el riesgo de que se abra una grieta, una perforación por la que el agua entre y se produzca un desembalse catastrófico, ¿no? Entonces, en este dictamen se pierde mucho tiempo, se estudia bastante en profundidad la hipótesis de que ya no la presa antigua, sino las dos presas se levantaran en el proceso de llenado
y desembalse del pantano recrecido, ¿no? Dice, literalmente, es una incógnita si se van a reactivar los movimientos o si, por el contrario, en relación al levantamiento de presas. Ya se ha manifestado el levantamiento del estribo derecho de la presa de hormigón y es una incógnita si se van a reactivar los movimientos o si, por el contrario, la estabilidad actual no se va a ver alterada en los procesos de embalse y desembalse. Dice, es una incógnita. Sin embargo, en otro párrafo va un pelín más allá y dice, también en relación al levantamiento de las presas, que cabe contar con un incremento de los levantamientos. ¿Esto por qué? Porque si se considera que el peso efectivo de la presa de hormigón va a disminuir por la sumersión, al sumergir cualquier cuerpo en agua pierde peso, pierde parte de la fuerza de la gravedad y esto además intensifica por la subida del nivel freático el deslizamiento de la ladera, pues llegan a decir que cabe contar con un incremento de los levantamientos con respecto a la actualidad. Y después de todo esto, y el informe es mucho más extenso, pero he querido acortar todo lo que me ha sido posible, ya comienza a hacer recomendaciones de cómo proceder al llenado, ¿no? Después de hacer un análisis de climatología, hidrogeología, sismicidad y de cómo se va a comportar la ladera y las propias presas, hace unas recomendaciones. Esto para mí es extralimitarse al objeto para el que estaba encargado el estudio, pero, como veremos luego también, este estudio es el antecedente de ese cuarto modificado del proyecto que está en la mesa del Ministerio y que necesitaba de un estudio técnico profundo para saber cómo operar o para saber al menos qué alternativas viables o inviables o qué tan viables son las alternativas que se plantean para terminar con el recrecimiento, que es el objetivo final, ¿no? Deben estudiarse otras formas de continuar. Bueno, este es el plan de pruebas de llenado que plantean y aquí dicen lo que apuntaba César también, que habrá que someter a las presas a situaciones esperables en su futura explotación, pero de una manera muy cuidadosa y detallada y siempre con carácter reversible. Es un método ya utilizado en otros casos, no se cita ningún caso en el que en una presa se haya utilizado el método observacional. Y también como curiosidad o como anécdota de que algunas cosas están hechas con poco rigor técnico, es que se plantea que estas fases de las pruebas de llenado tengan una duración, lo vemos en la siguiente diapositiva, podría considerarse una duración de unos 6 meses para cada nivel, aunque este plazo podría modificarse después de los primeros escalones. Plantean estar 6 meses en cada nivel, embalsar, desembalsar, embalsar, desembalsar, y plantean estar durante 6 meses a una cota de embalse de 514, cuando los aliviaderos, que os enseñaba César antes, los aliviaderos de tubo, están a una cota de resguardo de 511, si no me equivoco, de 511. Luego, plantean en las pruebas de llenado tener el agua 3 metros por encima del nivel de los aliviaderos, que no tienen compuerta, no se pueden cerrar, o sea, es un agujero. Plantean durante 6 meses tener el agua 3 metros por encima de estos aliviaderos, o sea, una entelequia. Muestra parte de qué es lo que se plantea, ¿no? Del rigor técnico de lo que se plantea en el recrecimiento. Por otro lado, y también da un poco de luz o de imagen de qué es lo que plantean para el futuro de IESA recrecido, dice que es importante disponer, o será importante disponer de una auscultación prácticamente continua de la ladera, con un seguimiento casi semanal los primeros 3-4 años de explotación, pasando posteriormente a una frecuencia menor dictada por el comportamiento, pudiendo llegar a un control mensual o después de lluvias importantes. O sea, lo que plantean es tener un equipo altamente cualificado, con una ladera monitorizada en tiempo real y durante los 3-4 años hacer un seguimiento, un estudio semanal del comportamiento de la ladera y los siguientes años, todo bastante abierto, tener una auscultación semanal o pudiendo llegar a una auscultación semanal. O sea, simplemente el mantenimiento de la infraestructura ya sería altamente costoso en caso de llevarse a cabo. También dicen que, bueno, que los movimientos excesivos en la parte inferior de las laderas afectando a las presas es un caso poco previsible, pero obligaría a replantear todo el proceso y esto para mí es como la parte en la que menos se esconden.
Es un caso poco previsible, pero que obliga a replantear todo el proceso y a diseñar medidas de consolidación o drenaje de gran envergadura. Esto se va a ver mejor ahora. Ahora lo que está escrito en rojo es lo que he escrito yo. Los errores de fondo sobre el método observacional que los apuntaba César y el otro día, hace un mes, en Sangüesa, los detallaba Antonio Arechavala también, que ha estudiado este informe y lleva bastante tiempo siguiendo el caso de Yesa. Lo primero que plantean, que no está contemplado dentro de la norma del método observacional, es definir los límites admisibles, lo que habíamos visto antes, el umbral de retroceso, eso que en el momento que se traspasen ciertos umbrales se eche para atrás. Lo que propone este dictamen es definir los límites admisibles a posteriori. Plantean definir estos límites después de que se hayan dado situaciones pluviométricas extremas, ¿no? Por otro lado, se insinúa que puede someterse artificialmente a las presas a todas las situaciones esperables y precisamente las situaciones más desfavorables para un deslizamiento de ladera no pueden desarrollarse de manera artificial, como son episodios de grandes lluvias, grandes avenidas, episodios de sismicidad. Y, por último, se asume que cualquier avance en las inestabilidades de la ladera derecha sería reversible, cosa que hasta ahora no se ha dado desde que comenzaron los deslizamientos en el 13. Y, por último, y para terminar ya, lo que a mí más me preocupa y a los técnicos con los que hemos trabajado de todo lo que plantea este dictamen es el escenario de levantamiento del estribo derecho de la presa. Y digo solo del estribo derecho porque la única ladera que se estudia es la derecha. La izquierda está sin estudiarse, ¿no? Lo primero es que por muy bien que se impida cualquier penetración de agua en la ladera, en los procesos de llenado, cabe contar con un incremento de los levantamientos, lo que decía, lo dicen literalmente. Segundo, también dicen que el control de estos levantamientos va a verse dificultado, del levantamiento de la presa antigua va a verse dificultado al quedar sumergida la presa, por lo que hay que prever un sistema que no pierda efectividad ante las variaciones de nivel de agua del embalse. Esto lo dicen en el informe, pero tampoco hacen ningún tipo de propuestas de cuál sería el sistema de medición. Por debajo del nivel del agua es difícil, los instrumentos de medida de levantamiento de las presas no funcionan. Hasta ahora han tenido un control milimétrico del levantamiento de la presa antigua, pero en el momento en que la presa antigua quede sumergida por las pruebas de llenado, si es que algún día llegan, va a ser difícil controlarla, según dicen en el dictamen, pero no especifican qué mecanismos deberían de utilizarse. Y por último, dicen que los levantamientos no admisibles en el extremo derecho, levantamientos que ya hemos visto van a ser difíciles de comprobar y que por otro lado van a ser previsibles o son previsibles, los levantamientos no admisibles del estribo derecho de la presa de hormigón sería uno de los indicadores del proceso anterior. ¿Cuál es el proceso anterior? Movimientos excesivos, o sería un síntoma de movimientos excesivos en la parte inferior de las laderas, afectando a las presas, que es un caso poco previsible, pero que obligaría al replanteamiento de todo el proceso y a diseñar medidas de consolidación o drenaje de gran envergadura. Entonces, como conclusión general del dictamen, para mí, si se quiere resumir en una sola frase, es que dicen que es probable que la presa se levante durante las pruebas de llenado, que va a ser difícil comprobar si la presa se está levantando y que si la presa se levanta, aparte de las consecuencias que puede tener para los bienes materiales y humanos que hay aguas abajo del embalse, obligaría a replantear toda la obra o todo el proyecto de la obra en conjunto, sin descartar ni vaciados, ni rebaje de cota, que lo ha nombrado César antes, ni tampoco la pérdida de servicio de la presa actual. O sea, en el caso en el que se levantaran las presas o se desprendieran del firme, pues se podría llegar a un escenario que no descarta tampoco el dictamen, en el que lo que ya hay pues se pierda, ¿no? Y para mí esta es la conclusión más contundente o más importante o que peores implicaciones tiene de todo lo que analiza el dictamen. Y por terminar, esta es mi última diapositiva, quiero hacer hincapié en el contexto, o volver otra vez al contexto en el que se encargó este dictamen
y sobre el que para mí se entiende mejor sus conclusiones, ¿no? El contexto político en el que se encargó el dictamen. Los deslizamientos de 2013 que terminaron con la expropiación de 105 viviendas, la CHE los reconoce por primera vez en 2012. En 2015 hay un cambio de gobierno y la importancia o la trascendencia que tienen los gobiernos, tanto autonómicos como estatales, y por eso también queríamos venir hoy aquí en un contexto electoral, en el futuro o en el desarrollo de los acontecimientos de IESA es vital, muchísimo más que la técnica. Antonio Arechavala dice muchas veces que el debate técnico lleva agotado 5, 6, 7 años, que lo que toca es tomar decisiones políticas y decisiones políticas valientes. Se han tomado muchas en los últimos 10 años, pero toca tomar las definitivas, si se sigue hacia adelante o si no. En este esquema tan poco visual, se ve como después de estos deslizamientos de 2012 que terminaron con la expropiación de 105 viviendas y con toda la ladera de Yesa rota, el levantamiento de la presa y todo esto, en 2015 hubo un cambio en el gobierno de Navarra, en el que comenzaron a gobernar una coalición de izquierdas, Gero Abay, EH Bildu, Podemos, Izquierda Esquerra. Navarra convoca a una comisión técnica interdepartamental que se encarga de analizar los problemas técnicos que está teniendo IESA, que aunque son competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que depende del Ministerio, Navarra tiene competencias en... Lo diré. No, en medio ambiente no, en protección civil y por tanto, en la seguridad de las obras. Este grupo técnico interdepartamental recomienda al Gobierno de Navarra encargar un informe, que se lo encarga a Geoconsult, y a su vez Navarra se reúne con el MITECO para solicitarle o exigirle que encargue un informe independiente y que estudie todos los informes habidos hasta ese momento. En el 17, Navarra o el Parlamento de Navarra solicita por mayoría o firma por mayoría una moción en la que solicita, en la que pide al MITECO parar las obras de recrecimiento de IESA, algo histórico que no se había dado hasta ahora, desde el año 2000 que comenzaron las obras y desde el 92 que lleva el proyecto aprobado. En el 2018, con las elecciones, hay un cambio de gobierno en el que el PSOE entra en minoría, pero ya está Navarra apretándole las tuercas y finalmente se adjudica este estudio al Colegio de Ingenieros y tanto la publicación del informe del Colegio de Ingenieros como la publicación del informe del Gobierno de Navarra se producen después de los cambios de gobierno en ambas autonomías. Y el silencio que ha habido después de la publicación de ambos informes es algo que ya se lleva sosteniendo un par de años, 3, en el caso de un informe y del otro, pero que no debería de sostenerse ni un minuto más mientras se está planteando continuar con las obras en este escenario. Y con esto ya termino. Muchas gracias, Víctor, que aunque dices que no tienes una formación técnica, se ve que lo tienes súper estudiado el tema. Bueno, pues ahora ya para finalizar es Miguel el que nos va a hablar un poco de bueno, yo voy a ser mucho más rápido porque
que tiene ahora, o nuestro pueblo Artieda de 223 a 82. Pero también mirar los datos de Isaba, de Hecho, de Ansó, como otras referencias, porque hay que entender, cuando se habla del recreciamiento del pantano, hay que entender el impacto que supuso que todo el eje de Pamplona a Jaca, que era un eje que articulaba los grandes valles del Pirineo, el valle de Roncal, que viene por aquí, el valle de Ansó y el valle de Hecho, se rompiera. Se desestructuró toda aquella zona y es evidente que eso ha tenido unas consecuencias sobre el resto de valles que históricamente tenían mucha relación. La ganadería y los aprovisionamientos entre la zona de montaña y la zona de la Canal de Verdún históricamente habían sido muy importantes. Y afección. Esto es lo que antes hemos visto. Esto es Sigüés en una fotografía de dron con su fantástico muro. Imaginaros qué pueblo es el que queda cuando todo lo que hay de aquí hacia allá va a tener que quedar inundado de agua. O cuál es la realidad que nos condena Artieda, donde si este es su término municipal, pues como podéis ver perfectamente, prácticamente un tercio de lo que es su terreno vital, prácticamente un tercio, pues es lo que quedaría inundado por el agua. Estas son las razones que nos llevaron a luchar. En cuanto a qué pasa con el presupuesto de IESA, aquí lo podéis ver. O sea, IESA se adjudicó, ya se ha dicho, por 113 millones, 113,5 en el 2001 y actualmente veis cómo ha evolucionado hasta los 500 prácticamente millones, que es lo que hay en los presupuestos generales del Estado. Esta ha sido la evolución presupuestaria, pero cuando uno tiene interés en saber cómo se está gastando dinero en una obra de estas, el problema que tiene es que es muy difícil hacer el control presupuestario. En estos momentos la realidad, una cosa son los presupuestos y otra lo que se gasta es que en IESA llevan gastados 371 millones de euros. Nos ha costado mucho que lo reconozcan, porque fijaros que en momentos anteriores nos decían que habían gastado pues, cantidades que tenían que ver con lo que era el proyecto que se aprobó, pero ni contaban 25 millones de expropiar las urbanizaciones, ni 25 millones de desmontar una ladera, ni otros muchos gastos que, como fueron extraordinarios, entendían que no se tenían que asumir o no se tenían que asociar al proyecto. Lo ha dicho antes, el Tribunal de Cuentas, en su informe del 2017, dijo exactamente esto. La existencia de defectos o carencias en los proyectos iniciales, la falta de previsión, la descoordinación entre administraciones, la ausencia de informes, las actuaciones preceptivas o la improvisación acerca del resultado de dichas actuaciones han ocasionado su alteración sustantiva en cuanto a su ritmo de ejecución, a su coste final o a su rentabilidad social en términos de satisfacción del interés público. Esto lo dijo el Tribunal de Cuentas. Y uno de los casos que puso como ejemplo de esto era el de IESA, que cuando aquí, en 2017, estaban diciendo que ya se habían gastado 253 millones, en preguntas que hacíamos en el Congreso se nos decía que llevaban gastados 200 millones. Es decir, una ocultación sistemática está asociada. Y un elemento muy importante de cómo está IESA ahora, se pregunta. Pues IESA está pendiente de un modificado número 4. El modificado número 4, del que hemos estado hablando, surge su necesidad en febrero de 2017. Y se argumenta que es necesario hacerlo por problemas en el estribo derecho de acontecimientos acaecidos. Y daros cuenta de lo que dice, es que lo dice literalmente. En la actualidad se conoce que en el límite de esta deformación afecta directamente a la embocadura del Pozo 1 que se tiene que desplazar, como lo ha dicho antes César, 52 metros. Esa es la razón para tener que hacer ese modificado número 4. Pero ese modificado que es aprobado finalmente el 14 de junio de 2017, a fecha de hoy no sabemos nada. Bueno, nos enteramos a través del señor presidente de la Comunidad General de Bardenas que el informe había sido redactado y está en Madrid pendiente de su aprobación definitiva, que es lo que tiene que hacer. Aquí tenéis cómo está la presa actual y de estos aliviaderos son de los que estaríamos hablando que tendrían que ser desplazados suponiendo que van a encontrar, imaginaos que estos son unos agujeros que llegan hasta el final, pasan por debajo, van a tener que rehacer todo esto y más diciendo que estiman que no produzca adicional alguno. Esto no se lo cree nadie. Esto no se hace con un adicional cero, es decir, sin un sobrecoste. También nos ha costado mucho saber qué es lo que pretenden con ese modificado número 4. Pero leeros esta frase que hemos subrayado en respuesta del 24 de febrero al senador Carles Mulet. Preguntamos permanentemente para saber e intentar controlar lo que ocurre. Es que la frase es de traca.
La gran complejidad técnica reside en la ciencia de la concepción ingenieril de las obras precisas para el recrecimiento de la presa de Illesa bajo criterios de eficacia para alcanzar el objetivo de satisfacción de unas necesidades de interés público bajo criterios de seguridad garantistas. Pero ¿es serio un país en el que a un senador le dan esta respuesta en el Senado? Esto es el nivel en el que a fecha de hoy está el recrecimiento de Illesa. El recrecimiento de Illesa, por más que se diga, tiene otras connotaciones. Algunos siguen pidiendo el trasvase, se sigue con los mantras de que el agua se pierde en los ríos, en el mar, etcétera, etcétera. Pero lo que más nos preocupa en estos momentos es que dirigentes políticos como el señor Olona, y se está instalando en el acervo general, en la cultura general, el mensaje de que ante el cambio climático y la crisis climática, la solución es hacer pantanos más grandes. Pero claro, queremos hacer algunas reflexiones, porque esto cala en la gente. Dice, claro, si va a venir mucha agua, la vamos a parar cuando hay para no soltarla. Pero mirar el río Aragón y su realidad. Decía él, 1 cada 20 años. En azul tenéis los caudales hasta el año 19 del río Aragón. Si hacemos la de este año, no os cuento. Ya lo tienen repartido. Caudal ambiental, 140 hectómetros cúbicos al año. Abastecimientos, 60, incluido el de Zaragoza. Y uso, 900. ¿Creéis que es sostenible un río con una gestión que prevea su uso en estos términos? Esa es la pregunta que nos tendremos que hacer. Y las reflexiones van allá. Cuando alguno plantea ampliar regadíos, etcétera, se prevé una reducción de aportaciones de un 15% hasta el año 2050, según la ponencia de cambio climático que tuvimos en la Comisión del Agua de Aragón. Las mayores exigencias de caudales ambientales se contravienen muy mal con que solamente en Aragón queramos poner en marcha 30.000 hectáreas nuevas de regadío. Pero es que la teoría de los grandes embalses tiene algunas contrapartidas. Si una infraestructura se vacías la mayor parte del tiempo, eso es despilfarro. Generaría un aumento de la demanda, pues la oferta se asociaría a la capacidad de almacenamiento y no a su contenido real. Eso es insostenible. La escasez frecuente generaría conflictos entre usuarios, frustraciones, y se llevaría a extremo la agonía de los ríos a los que ya las pocas riadas que les queda se las quieren eliminar absolutamente. Simplemente terminar diciendo que Illesa tiene alternativas, están escritas por la Fundación Nueva Cultura del Agua en un informe que se hizo en 2004 y se actualizó en 2015, y que desde nuestro enfoque habría que plantearse la paralización de Illesa, hacer una auditoría económica de lo que se ha gastado, establecer una mesa de diálogo social para buscar un reparto social del agua del río Aragón, en el que estuviéramos de acuerdo, tanto los que estamos al lado del río, los que están debajo de la presa y los de Bardenas, que sí que queremos hablar con ellos. Nosotros nos ofrecemos a hablar con ellos y busquemos una solución que, por ejemplo, tenga en cuenta que por el canal de Bardenas pasa ya 63 metros cúbicos por segundo durante el periodo de regadío y no cabe más. Por mucha agua que pongan arriba, o almacenan en el territorio o no podrán regar más porque no pasa más agua por ese tubo. Así de sencillo. Luego hay posibilidades de acuerdo y nosotros seguimos emplazando a lo que hemos hecho todos estos años. Hay que asumir que es una obra hija del pasado, que destruye el presente y no tiene futuro. Y este es el panorama fantástico que hace un tiempo teníamos en el pantano de Illesa. Nada más, queremos dejar un rato para que ahora pueda haber algunas preguntas, hacer un poco de debate y nada, pues eso, gracias. Muchas gracias, sobre todo por haber estado más de 30 años aquí luchando y siguiendo, persistiendo en que es posible otras soluciones. Bueno, pues ahora que hay un tiempo, tenemos un tiempo hasta las 8:30 que tenemos que salir de aquí puntualmente, pero bueno, tenemos todavía casi 20 minutos, con lo cual pues se abre un turno de preguntas para todas las personas o también aquellos que quieran matizar más, porque hay gente aquí de geología que sabe mucho del tema también. Y bueno, pues cualquier persona que tenga aportaciones que hacer en la reflexión, en el debate o hacer preguntas, pues adelante. Bueno, ya que Olga me ha mirado, recojo el guante. Soy José Luis Simón, soy compañero de Antonio Casas en
Soy geólogo compañero en la Universidad de Antonio Casas, que ha sido nombrado aquí, que aunque no esté porque creo que no podía asistir, está en campaña de campo. Ha aportado mucho conocimiento científico y mucha claridad a toda la problemática técnica de lo que pasa en Yesa. Yo no conozco tan de cerca los detalles, pero sí que me gustaría hacer un par de precisiones, una desde la geología y otra desde la condición simplemente de ciudadano. La primera es que me ha levantado de mi asiento, me ha costado quedarme quieto, escuchar el resumen magnífico que ha hecho Víctor del dictamen técnico. La verdad es que creo que es un ejercicio de cinismo impecable. En principio de cinismo científico, pero luego lo voy a trasladar a otro terreno también. De cinismo científico porque, contrariamente a lo que ha insistido sobre todo mucho al principio Olga, de que parece informes científicos en contra, parece que la ciencia está en contra de Yesa y que los científicos somos buenos y que ellos son los malos, no. Hay mucho científico que se cuela o mucho técnico que se cuela para amparar y para dar cobertura, digamos, para dar justificación a este tipo de cosas. En ese ejercicio de cinismo, en el que se instrumentaliza la ciencia, porque la ciencia en la medida que tiene ciertas incertidumbres es muy fácil de instrumentalizar, pero yo lo que no sospechaba es que se llegara a la osadía directamente de contradecir las leyes de Newton, como se hace en el esto. Lo siguiente va a ser derogar por decreto ley la ley de la gravedad, ¿vale? Pero casi se llega a eso cuando se dice el factor de seguridad creemos que está claramente por encima de 1. O sea, ¿cómo se puede decir que el factor de seguridad está por encima de 1 de una ladera que se está moviendo? O sea, eso es absolutamente imposible. Es un cinismo mayúsculo. Factor de seguridad es simplemente el cociente entre las fuerzas que resisten algo, que algo se caiga, por ejemplo, la resistencia de una cuerda de un escalador, ¿vale? Y la acción que se está ejerciendo sobre ella, por ejemplo, el peso del escalador. Los factores de seguridad en obras importantes tienen que estar por encima de 1,2, 1,3, dependiendo de la gravedad del asunto. Cuando en ese informe, en ese dictamen, se habla de que no es posible aplicar el criterio del factor de seguridad porque el problema es muy complejo y no está definido legalmente, puedo entender que haya una ambigüedad entre el 1,2 y el 1,3. Pero es que si la ladera se está cayendo es que está por debajo de 1 o está en el límite de 1. Esto es como que un montañero se agarre de una cuerda que aguanta 80 kilos y el montañero pesa 80 kilos. Es así. Con el peligro de que a lo mejor la cuerda aguanta 78. Eso es el embalse de Yesa. Por tanto, es un ejercicio verdaderamente increíble. La otra parte del cinismo, ya no científico, sino, no sé si como característica del sistema económico en el que vivimos. Todo esto que parece una sucesión de imprevistos, de descalabros, de chapuzas, posiblemente no lo sea. Es el guión perfectamente escrito de la historia mediante la cual determinadas empresas pueden ganar muchísimo dinero. El concepto de modificado, que parece, cachis la porra, hay que modificarlo porque nos habíamos equivocado. No, el concepto de proyecto modificado, lo sabéis, es una bendición. Para ACS, para dragados, es una bendición. Porque desde unas incertidumbres iniciales que deberían haberse previsto y que deberían haber hecho que la obra no se ejecutase desde ningún concepto, desde el minuto 1, se ha conseguido que a base de modificados se vaya encareciendo la obra y tal. Es magnífico, esto puede durar eternamente y no les preocupa a los responsables de todo esto que aparezcan esas frases cínicas, científicamente cínicas en los informes, porque lo único que hacen es justificar que se siga invirtiendo dinero en intentar seguir reparando algo que es absolutamente irreparable. Creo que es un caso de libro o de cuento de terror, no lo sé, pero quería hacer estas aportaciones desde la geología, ¿vale? Gracias. Para hacer esto más dinámico, gracias por esta intervención. Yo le pregunté al ingeniero René Gómez López de Muniain precisamente el comentario que tú has hecho. Digo, ¿cómo, en un correo electrónico, cómo es que el factor de seguridad lo consideras mayor que 1 si la ladera se está cayendo? ¿No? Esa fue la pregunta que le hice desde mi ignorancia, que yo no soy geólogo ni sé mucho del tema. Y ya te pasaré la respuesta, pero la voy a resumir aquí. Él tenía elaborada una teoría personal sobre cómo un factor de seguridad puede ser superior a 1 y a la vez experimentar la ladera una especie de deformación sin deslizamiento con movimiento de reptación. Él tenía su propia teoría al respecto. Entonces, me pareció muy curioso. Le pregunté más cosas y ya dejó de hablarme, pero
es indicativo también un poco de un poco la altanería de algunos ingenieros responsables de este tipo de obras, ¿no? Que creen que pueden redefinir la ciencia, el conocimiento básico, según sus criterios e intereses. Bueno, que tienes razón, José Luis, que bueno, la ciencia, no todos los científicos, no todo lo que se dice en nombre de la ciencia, pues se utiliza la ciencia para decir, bueno, en nombre de tales científicos, tal cuestión, igual que según los informes técnicos, la Administración continuamente está diciendo, pues bueno, se va a hacer esto porque según los informes técnicos parece que ahí no hay decisiones políticas ni hay intereses por detrás, ¿no? Y esto pues lo estamos viendo en nuestra ciudad en cantidad de decisiones, lo estamos viendo en los proyectos que se han estado hablando estos días, de Canal Roya, de las renovables, de tantas cosas, ¿no? Donde hay gente desde la parte técnica y científica que se presta a estar al servicio de determinados intereses. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Oye, ¿tenéis algún tipo de comunicación, que supongo que sí, con los de Itoiz? Porque también es un caso de seguridad, o lo era al menos, ¿no? Porque si ocurre lo que nadie querría, pues creo que la zona sería ya auténticamente siniestra, incluso quizás, vamos, yo no soy una persona técnica, pero que el derrumbe de un sitio podría provocar o favorecer el derrumbe del otro. Sí. Sí, bueno, en el caso de lo segundo que planteas, que el derrumbe de Itoiz o algún tipo de problema en Itoiz pudiese afectar a Yesa, no tiene sentido, porque son dos cuencas muy, muy distantes la una de la otra, no forman parte de la misma cuenca, y que podría darse el caso, ¿no? Que una presa aguas arriba de otra, desembalse de la primera, pudiese afectar a la segunda, pero en el caso de Yesa y Itoiz no. Sí que están relacionadas en el sentido de que los dos confluyen aguas abajo de ambas presas, ¿no? Entonces, el desembalse de una no afectaría a la de otra, pero sí que se suman. No se pueden multiplicar, pero sí que se suman. Y Sangüesa da la casualidad de que es la población más grande y más cercana a ambos embalses, siguiendo la cuenca hidrográfica. No hay una población más grande que Sangüesa aguas arriba, y tiene unos 5.000 habitantes, y justo está después de la confluencia de ambos ríos. Entonces ya en Sangüesa existía el riesgo que supuso la construcción del actual embalse de Yesa, la cota 490, que es la que está en servicio, la que ha estado en servicio siempre, que, como decía Olga antes, el ingeniero responsable de la obra, René Petit, escribió mucho al respecto, y supongo también desde mi desconocimiento técnico que la ingeniería y el resto de ciencias que intervienen en la construcción de una presa ha evolucionado mucho desde entonces. Él tiene varias declaraciones y fue muy insistente con esto, con que no se debería de aumentar la cota de recrecimiento de Yesa, porque ya se ubicaba la presa en una cerrada que era inestable. Surgieron deslizamientos, surgieron inestabilidades, sismicidad inducida también, cuando se llenó la obra en 1959, ¿no? Fue bastante polémica. Y en Sangüesa parece que había cierto... hemos constatado a posteriori y a raíz de los deslizamientos que tuvieron lugar o de la catástrofe del 2013, de que se vino abajo la ladera con una aceleración brutal, que la gente más mayor tenía todavía el recuerdo. Lo que pasa es que, bueno, pues quizá había hecho un ejercicio de olvido de una experiencia que vivieron cuando niños como traumática, y que reflotó en el 2013, ¿no? Ya existía esa amenaza desde el 59. En el 7, me parece, o 6, se construyó Itoiz, que también tenía asociados muchos problemas de sismicidad. De hecho, todavía tiene sismicidad inducida, y en las pruebas de llenado fue bastante heavy. O sea, la gente de la zona estuvo
pues, con bastante miedo, más por la sismicidad que por un problema en la presa, pero fue grave. Y todo esto en Sangüesa lo volvieron a sentir, y ahora con el recrecimiento de Yesa está siendo como la tercera vez en un siglo en el que la población se ve sometida al riesgo de tener una gran infraestructura como es una presa que almacene 500 o 1000 hectómetros cúbicos de agua por encima de su pueblo a escasos 20 minutos de tiempo en el caso de que hubiera una catástrofe, ¿no? Entonces, la relación quizá que tienen confluye ahí en Sangüesa. No sé si he respondido a tu pregunta o no, pero... Y sí tenemos relación desde hace muchísimo tiempo, tanto con la asociación como con algunos de los técnicos que trabajaron o que estudiaron el caso de Itoiz, que tiene algunas cosas que son semejantes o equiparables y algunas otras que desde luego no, como es el caso del deslizamiento de la ladera que tenemos en Yesa. Yo, si me permite, voy a intervenir. Estaba escuchándoos y yo también soy geólogo, y una de las cosas que uno ha visto como geólogo son muchas presas vacías, presas hechas en la nada y que nunca se han llenado. Y ahora me estaba acordando precisamente de una que conozco bien, que está en Belsué, que algunos de ustedes la conocerán. Está en Guara, es un fantástico muro de piedra puede tener 35 o 40 metros, que cuando yo pude tener 20 o 25 años, andando por el Pirineo, pasaban camiones y camiones de cemento para intentar que no se saliera el agua de esa presa. Esa presa se hizo en unas calizas cársticas llenas de agujeros que, bueno, no era fácil pensar que aquello nunca se iba a llenar el pantano. Eso es un buen ejemplo. Llenaron y años echando cemento por las fisuras, un poco lo que estáis haciendo ahora, echando dinero, y al final, ¿qué ha quedado? Una presa que nunca se ha usado, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos, no solamente aquí en España, en Aragón, sino por toda España. No sé si al final pasará con esto. Casi uno prefiere que en Yesa termine siendo una pared vacía, porque con todo el panorama que habéis puesto, en fin, da casi miedo, ¿no? Casi miedo lo que puede tener de consecuencias, ¿no? Porque lo que habéis expuesto son cosas graves. Yo casi pensaría que al final se quede una pared y que ahí se quede, ¿no? Luego hay otra parte que todos estamos hablando del tema del llenado, de la cota, pero ¿cómo está Yesa hoy? Quiero decir, ¿y cómo lleva Yesa tantos años? Es que verlo es difícil, verlo lleno de agua. Yo no sé si al final lo que vamos a tener es una pared en el cual rara vez llenará de agua, ¿no? Que ese es un factor que en todos estos estudios al terminar no aparece. Es un vaso vacío, lo habéis dicho alguna vez, pero eso también es importante. Ya está. Yo creo que el problema de Yesa, lo comentábamos ayer, Yesa es un tótem. Yesa es algo más que una presa. Yesa se ha convertido en una eterna promesa de solución, de redención de Aragón, y la voluntad política que hace falta para romper eso es muy fuerte. Nosotros decimos, tenéis un plan B y tenéis argumentos, entre otros que la presa actual tenía problemas. La presa actual tenía problemas. Luego, si has hecho un muro detrás y tú mantienes la presa vieja, y sobre la presa vieja es donde tú haces los llenados y vaciados, y el otro lo tienes como un simple refuerzo, pues bueno, has resuelto un problema que quizás podrías haber tenido. El problema lo vas a tener el día que, como bien apuntaba César, pues entre el agua en la zona que veis allí de enlace de las dos. Entonces es cuando vamos a tener un problema. Y hace falta mucha voluntad política para decir, esta historia se ha acabado y no tiene sentido, porque no va a haber agua, porque es peligrosa, porque tiene soluciones alternativas. ¿Qué es lo único que hace falta? Decisión política, que es lo que comentábamos al principio. Antonio Arechavala lo ha dicho, esa ladera está triturada, está descompuesta, no hay manera de consolidarla, pero esto no es que ocurra a los 20 metros, está ocurriendo a más de 100 metros de profundidad, eso no tiene arreglo. Luego hace falta asumir esa realidad y darle un poco la vuelta al tema, decir, tenemos el cambio climático, hemos hecho una obra que nos considera la vieja, vamos a ser inteligentes y vamos a buscar alternativas, que las hay, para satisfacer unas necesidades razonables y salvar el territorio. Ya se ha destruido mucho, pero todavía podemos salvar la mayor parte del territorio. Y esa es nuestra demanda, es un poco lo que ponía al final. Lo de Belsué es paradigmático, claro, está en un sitio que se llama Cienfuents, porque aquella zona es un coladero de agua por todas partes. Pero bueno,
no hay responsabilidades. ¿Qué ha pasado con la Loteta? 66 millones o 70 a la basura. ¿Qué ha pasado con Montaragón? 50 millones para nada. ¿Qué ha pasado con tantas y tantas presas? ¿Por qué en cualquier infraestructura se desvía el presupuesto un 50%, un 100% y se monta la de Dios es Cristo y con las presas nadie dice nada? Porque esto nos llevaría a otro debate de por qué a la población aragonesa no se le explican las cosas de verdad cómo están y cuáles son las que de verdad resolverían sus problemas. Nosotros llevamos mucho tiempo intentando decir a la población aragonesa lo que dice este informe. Hemos venido aquí para presentarlo porque no conseguimos que los medios de comunicación vayan a informes. Nosotros le hemos mandado resúmenes, lo hemos hecho digerible. Hay un bloqueo absoluto y en esos términos es muy difícil que consigamos que haya el cambio político, la decisión política para hacerlo. Pero se puede, claro que se puede. Y nosotros es lo que pedimos. Romper el tótem de Iesa y entrar a analizar qué es lo que pasa y cuáles son las soluciones factibles que tienen para cosas de las que se pueden plantear, y hablemos del regadío de Bárdenas, hablemos, claro, pero en términos de racionalidad. No de yo quiero, yo quiero, yo quiero. Usted podrá querer lo que quiera, pero es que si no hay agua y el embalse no se llena, no dé más expectativas porque lo único que va a hacer es generar población frustrada que al final, pues, las cosas acaban como acaban, con peleas. Yo quería hacer un comentario político. Coincido bastante con Arechavala en que este tema ya tiene que ser político y más aún en el contexto en el que estamos ahora, en el que se están planteando nuevos grandes pantanos frente a la escasez de agua y la sequía que tenemos ahora. Yo recordaba en el año 2017 hicimos una visita parlamentaria a Iesa, que además estuvimos con la gente de Río Aragón, que estuvisteis también allí, y el entonces presidente del H, Ramón Lafuente se llamaba, el de 2017, estaba con el tema de que no había riesgos, ¿no? O sea, era un poco el hilo argumental de esa época, evidentemente, que no había riesgos geológicos, no había riesgos sísmicos, que era la presa más monitorizada de todo el planeta, etcétera. No iban con esa línea. Pero luego, por ejemplo, en esa intervención privada, yo le pregunto, oiga, ¿y sobre los sobrecostes qué tiene usted que decir? Y la respuesta política en ese momento fue, hombre, es que el coste de las cosas ha aumentado desde 2001. Esa fue la respuesta del presidente del H en ese momento a mi persona. La tengo grabada además, que la grabé con el móvil. Dicho esto, ante el previsible recorrido decrépito del lambanato como principal adalid del recrecimiento del pantano de Iesa y los perniciosos y desgraciados efectos que tenemos ya del cambio climático, o sea, el escenario al que previsiblemente vamos a vernos este verano, yo creo, y es a lo que os emplazo, en la línea de lo que has comentado tú, Miguel, y la diapositiva que has puesto, que incidamos e incidáis en este momento cuando queráis, en que no tiene ningún sentido plantear la construcción de nuevos grandes pantanos y generar nuevas expectativas de más regadíos. Yo creo que ese es el hilo conductor argumental de la política que tenemos que hacer en la medida que podamos, y creo que con lo que nos viene hay una oportunidad para finalmente paralizar el recrecimiento del pantano de Iesa. Yo creo que ese es el quid de la cuestión en el que tenemos que ir con toda nuestra fuerza, porque ellos ya se están adelantando. Y tú has mencionado al consejero de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, el consejero Joaquín Olona, que es el primero que está diciendo que más nos valía tener más pantanos, porque hay muy poca agua y eso cala, porque lo dice todos los días. Pues tenemos que hacer lo posible para desmontar esos argumentos, y os emplazo ahora mismo a que sigamos en esa línea, ¿no? Con argumentos técnicos, políticos, los que conocemos. Los regantes de Bárdenas no entienden que si este pantano no se va a llenar nunca, ¿para qué? No entienden que nos necesita ampliarlo. A ver, Carmen, yo creo que en los regantes tenemos que distinguir siempre dos niveles. El de los grandes sistemas de riego y quienes los dominan, en los cuales están entrando. Nunca olvidéis que los sistemas de riego se vota por hectárea y cada vez está habiendo una mayor acaparación de terreno, de suelo, en términos de compra o en términos de alquiler en manos de algunas grandes corporaciones, y lo que es el pequeño regante que tenga 20 hectáreas y que, bueno, yo estoy seguro que muchos de los de 20 hectáreas, y alguna información tenemos, que piensan que el recrecimiento de Iesa no les va a añadir nada, que no les va a solucionar nada. Que los problemas, sabéis que tienen algunos problemas con lo de la modernización, porque los que quieren modernizar y les quieren cobrar lo que según ellos no pueden pagar, pero ellos están convencidos de que no. Pero el problema es quién es el que se atreve en el Sistema General de Riegos de Bárdenas, quién es el que se atreve en Egea
hacer este discurso. Nosotros hemos bajado a EGEA y hemos hablado. Y te lo reconocerán en petit comité, te lo dirán en silencio, pero reconocerlo en público y convertirlos en aliados, esa es una guerra culturalmente mucho más complicada. Hemos avanzado, pero nosotros por eso nos emplazamos incluso a bajar allí y hablar, es decir, si a lo mejor podemos encontrar puestos de encuentro. Y esto en su momento se intentó, pero es muy complicado, pues porque es yo creo que, y ese hoy es el gran elefante en la habitación. Es el gran elefante en la habitación y mover este elefante, pues los que llevamos mucho tiempo y tenemos mucha convicción, las cosas muy claras y lo sentimos, vamos a donde haga falta. Pero al que no se juega tanto o se juega en el otro lado, es muy difícil llevarlos a tu terreno. Pero te puedo asegurar que hay muchos pequeños regantes que saben perfectamente que Yesa no les va a aportar nada y que si algún día tienen que pagar el coste de lo que hay ahí detrás, no os quiero decir a cómo les iba a salir la factura que dice que ya no pueden pagar. Yo voy a hacer un pequeño comentario. Si eso lo pagaran quien lo tiene que pagar, no habría tantos sobrecostes. Como lo pagamos entre todos, en fin, el dinero va y vuela, simplemente. Pero la directiva marco dice que hay que repercutir los costes. Sí, sí. Es verdad que deja un pequeño hueco que dice, salvo que por cuestiones de interés social, patatín, no se haga. Oye, pues muchas gracias a todos. Ha sido un placer escuchar. Bueno, sí. Y en relación a lo que comentabais ahora, que ha girado el debate un poco en torno a los regantes y hilando justo con el principio del debate o el principio de las intervenciones que comentabas tú, José Luis, ¿verdad? Yo creo que la clave, y también con lo que has dicho, Nacho, yo creo que la clave está en mirar o poner el foco en cuáles son los intereses que hay detrás de Yesa o cuáles son los beneficiarios reales del recrecimiento de Yesa. Hay que dejar de entender Yesa como un conflicto entre los afectados por el recrecimiento, bien sea porque nos inundan las tierras, bien sea porque pongan en riesgo la seguridad de quienes viven aguas abajo, y los regantes, y empezar a entenderlo como un conflicto o que debiera ser un conflicto, que no es, por lo menos, no es un conflicto explícito a día de hoy, entre quienes pagamos la factura y quienes están cobrando esa factura, que son ACS, FCC y Ferrovial, que además son los directores del estudio del dictamen del Colegio de Ingenieros Canales, Caminos y Puertos, son los mismos, y el Ministerio y la Confederación detrás. O sea, al fin y al cabo son un lobby o una clase social que se beneficia de otra, y aquí somos igual de paganos nosotros que los de Bardenas, ¿no? Que me imagino, o los regantes, que me imagino que también tienen sus expectativas y sus ilusiones puestas en lo que les venden detrás de Yesa, ¿no? Y entre todos yo creo que deberíamos de poner el foco ahí, en cuáles son los intereses reales que hay detrás y los objetivos de una obra como esta, incidir ahí hasta que terminemos parándola y no permitiendo que salgan otras similares. Pues bueno, yo estoy de acuerdo. Terminamos un poco así con esta idea, ¿no? Hay que desmontar el tótem de Yesa y sobre todo pues hay que visibilizar que no solamente es el tema de afectados y regantes, sino que detrás de eso, como dices, hay muchos otros intereses. Y en una situación como esta, que también se está planteando pues, los decretos de sequía y las alternativas a esos decretos de sequía, pues de luego es un momento importante, como decís, para ver por dónde tienen que ir las alternativas. Y a mí me gustaría un poco también terminar, que preparando un poco esto, leía un estudio que decía que las retiradas no deben de ser vistas como derrotas. Entonces se hizo un estudio en 2019 de un conjunto de investigadores que sale publicado en la revista Science y decía: el caso del retiro climático estratégico y gestionado por varios investigadores recomienda una retirada de las áreas irracionalmente modificadas que se han convertido en inestables. Esta retirada debe ser vista no como una derrota, sino como un avance. Se decía desde estos investigadores, se insta a las comunidades y a los gobiernos a reconceptualizar el retiro como parte del conjunto de herramientas utilizadas para lograr los objetivos sociales deseados. Esta profesora decía: creo que necesitamos dejar de imaginar nuestra relación con la naturaleza como una guerra. No estamos ganando o perdiendo, debemos retroceder. Podemos hacerlo de manera difícil.
luchando por cada centímetro y perdiendo vidas y dinero mientras tanto. O podemos hacerlo de forma voluntaria y reflexiva y aprovechar la oportunidad para repensar la forma en que vivimos. Es por eso que el retiro debe ser estratégico y gestionado. O sea que retirar el proyecto, yo lo veía como retirar el proyecto de recrecimiento de Yesa tendría que verse no como un fracaso o una derrota, sino como una oportunidad en un momento como el actual, donde no tiene sentido desde ninguna de las partes seguir manteniendo este proyecto, por todo lo que aquí hemos estado hablando. Y aunque eso sea difícil, por lo que dices del tótem de Yesa, pues bueno, a veces hay que reconocer que hay que retirar determinados proyectos que se han estado manteniendo. Y para que eso sea posible, para que los políticos, porque realmente esto tiene que ser una decisión política, pues en la sociedad tendremos que visibilizar muchos más aspectos de los que quizás hasta ahora se han planteado con relación a este proyecto, que no solamente son estudios científicos de inseguridades y deslizamientos, no solamente son las personas afectadas, sino que hay muchas otras cosas que nos están perjudicando colectivamente y de los que se están beneficiando por los mismos intereses de siempre, que vemos en todos los proyectos que se están poniendo en marcha en este Aragón nuestro, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que podamos en otro momento celebrar que esto se ha retirado ya. Y para eso pues tendremos que empujarlo para que pueda ser, como siempre. Muchas gracias a las personas que habéis estado aquí, a la Asociación Río Aragón por luchar y seguir manteniendo la esperanza, al museo por darnos esta oportunidad y a toda la gente que habéis venido. Pues nada.